Electra, Antígona, Medea, Julieta, Cordelia, Ofelia, Nora, Nora, y esa terrible tigresa devoradora, Heda. El título de la obra, titulada precisamente Mientras tanto, quiere proponerle al espectador la instantaneidad del tiempo, porque el tiempo existe y es una totalidad. Y los humanos, para entendernos mejor, pedagógicamente hemos dividido en tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, ¿verdad? En consecuencia, al titular una obra Mientras tanto, estoy estableciendo una relación entre una historia personal y la historia de una comunidad, que en este caso es el personaje monologante y la historia de mi país, con circunstancias que todos vamos a reconocer fácilmente. Entonces, esa simultaneidad quiero significarla con mientras tanto, y dando también una sensación de espera, para si en ese mientras tanto existe la posibilidad de solucionar de una vez por todas él o los problemas que nos mantienen todavía desunidos, desorganizados y a menudo desesperanzados. Donde nos encontramos es Cartagena, el lugar que ahora tiene, digamos, don Fernando Cuadra para vivir, para estar. Luego de 30 años, él viajaba todos los fines de semana, luego de tener su escuela y realizar las clases en Santiago. Y ahora regresa habitualmente a Santiago para encargarse de cosas más prácticas. Pero es aquí, en Cartagena, donde hemos realizado el proceso de creación, donde hemos tomado las decisiones y especialmente donde se ha creado no tan solamente un proceso de creación, sino también un proceso en lo humano, en lo cual creo que ambos nos vamos descubriendo poco a poco en nuestro, digamos, camino desde cómo vemos el teatro, cómo vemos el Chile, que muchas veces pueden ser quizás distintas, pero sin embargo son valiosas para la construcción de un proceso artístico. El que yo vuelva a actuar después de más o menos 15 años de mi última actuación, que después explicaría por qué me gusta actuar, al releer la obra que se me ofreció para volver después de 15 años a actuar, me desencantó un poco la obra, me defraudó un poco la obra, y le ofrecí al director y productor, le hice la siguiente oferta, que yo creo que fue bastante generosa de mi parte, es decir, ¿y qué le parece a usted que reemplacemos la obra por una que yo escribiría si usted me da 8 días para escribirla? ¿Y qué obra? ¿A qué obra se refiere? A usted quiere que... Ya, a usted que yo no siga con la vieja frase de los santos tapados, etcétera, etcétera. La obra que me decepcionó profundamente después de 20 años que la había leído fue la última cinta de Samuel Beckett. La hallé una obra sin ningún atractivo dramático, sin ningún atractivo teatral, sin ningún atractivo de público. Al no quedar, digamos, conforme, digamos, con la dramaturgia, en este caso de Beckett, con la descripción del personaje, con las características del personaje, él me propone escribir una obra que tiene como similitud, digamos, respecto a la última cinta de Beckett, un hombre, un anciano, ¿de acuerdo?, que recuerda, que reflexiona y sobre todo que quiere dejar su testimonio como la memoria, ¿no?, presente para la posteridad. Y además el personaje me desagradó profundamente. Puedo seguir hablando, diciendo la verdad, ¿no es cierto? Porque es un viejo como de mi edad, cercano a los 90 años,
antipático, antihigiénico, alcohólico, sexópata, entre otras habilidades. Y yo dije, no puedo hacer este personaje porque más de algún enemigo, para no evaluar mis condiciones actorales, habría dicho, no le costó nada hacerlo porque él es igual y peor que este personaje. Es decir, fue un cuidado estrictamente personal dentro de la estructura social. En la obra que don Fernando escribe, mientras tanto, él va dejando su impronta y va dejando para la posteridad a través de la dramaturgia. Es decir, en la última cinta nos encontrábamos, ¿cierto?, con un personaje que grababa su vida. En este caso, mientras tanto, el personaje F va dejando la impronta a través de su dramaturgia. Es el caso que pedí 8 días para escribir mientras tanto y lo terminé en 6 días, ¿verdad? Porque era un tema, era un asunto, era un problema que estaba flotando hacía mucho tiempo relacionado con el cuerpo, el alma y la vejez. Porque si este sería el monólogo del cuerpo dentro del miedo, el segundo va a ser el miedo dentro del alma y el miedo con y dentro de la vejez en el tercer monólogo. Nos encontramos con una persona que, teniendo sus 90 años, que lo podemos ver en su piel, en sus pliegues, sin embargo tiene una voz mucho más joven y tiene un vigor, especialmente un vigor con el cual se rompe absolutamente esto de que vejez igual senilitud. Por lo tanto, lo senil no calza justamente con esto que tiene el personaje de Samuel Beckett. Yo, al encontrarme con un contraste entre el personaje postulado por Beckett y la dramaturgia, además del personaje planteado por Fernando Cuadra, fui modificando también mi visión de construcción respecto a la cinética, respecto a la mirada y especialmente respecto a la melodía, la musicalidad que posee la dramaturgia de Fernando Cuadra. Porque yo creo que acá he inventado un monólogo soliloquio, porque suele confundirse el monólogo con el soliloquio. Por ejemplo, cuando incluso gente culta dice el célebre monólogo ser o no ser, está profundamente equivocado, porque es un soliloquio. En cambio, sí es monólogo cuando Laurencia en Puente Ovejuna nos narra las vejaciones del comendador y sus esbirros. Porque en el monólogo yo narro a otros algo que me pasó. En el soliloquio yo informo a los demás lo que hay en mi mundo interior, la indecisión de Hamlet en ser o no ser. Y dice, that is the question, es decir, este es el problema, porque la palabra cuestión significa problema de alto nivel filosófico. Así que imagínense usted cuando lo chilenizamos y decimos, a ver compadre, ¿cómo es la cuestión? Es profundo lo que ese compadre me está proponiendo. Mientras tanto, este monólogo soliloquio, cuya dramaturgia y actuación es de Fernando Cuadra, trata de un anciano que recuerda, que dialoga consigo, muchas veces con el reflejo de su espejo, con otros personajes que va evocando de su familia, el cual está escribiendo la que puede ser quizás su penúltima obra en sus 90 años. En lo que podríamos decir una estación del año del traspaso del otoño al invierno. En la situación en que se encuentra el personaje F, se va haciendo un paralelo a la vez entre su historia personal y vamos también reconociendo la historia del país. Vamos ligando cómo este personaje F recuerda su infancia y sitúa en el plano familiar lo que después vendría siendo el plano de Chile como país. Porque el espectador va a percibir con mucha facilidad lo que les estoy contando para diferenciar lo que estoy reflexionando, meditando, pensando. Y se dan las dos corrientes de manera muy integrada, especialmente cuando aparece la tía Augusta, que fue la mujer que corrompió mi inocencia.
Ya voy adelantando algunos, Claro, sí. algunas cosas. Va a haber gente que va a decir, ¿y eso se va a ver, don Fernando? No, yo nunca he sido un dramaturgo figurativo. Prefiero ser el dramaturgo que propone para que la imaginación, la sensibilidad y el pensamiento del espectador trabaje fundamentalmente. Especialmente en el trabajo de creación con él, conversábamos que una de las partes, digamos, maquiavélicas que hizo justamente la dictadura fue atacar a un miembro de cada familia, sabiendo que al destruir a uno de cada familia se destruían inmediatamente otros 5. Y justamente en la obra vemos como hay un personaje que entra y justamente lo inicia desde la sexualidad, entra en la familia, rompe y lo describe, ¿cierto? Como este personaje que con cuya elegancia, seducción, como él siempre lo dice, el mal es así, es seductor, posee un enorme atractivo, va quebrajando justamente esta familia al punto que ocurre después como la repercusión de Chile. Pero la obra transita sobre eso, este personaje, este viejo dramaturgo que está escribiendo su penúltima obra. Acá yo diría que la escritura del texto fue hecho con un criterio expresionista. Simplemente hay cortes violentos, sin transiciones, y donde, por ejemplo, estoy hablando del miedo, ¿verdad? Y parto e irrumpo con las comidas familiares. Entonces, le entrego una especie de mosaico que el espectador va a poder armarlo de manera muy sencilla si se siente atraído. Yo fui formado primero como actor en Chile antes de irme y fue justamente la escuela de don Fernando Cuadra, por lo cual yo ya sabía que llamarle y proponerle, en este caso dirigirle, podía ser para muchos un acto de atrevimiento de atreverse y atrevimiento total frente a él. Pero por el contrario, yo creo que con los años la gente va adquiriendo más que conocimiento, sabiduría. Y en este caso mi trabajo ha sido llevado así, es decir, yo tendría que ser bastante ingenuo y tal vez como para no justamente tomar tanto de él la dramaturgia, sus características, digamos, como actor, su fisicalidad y también él como director. Por tanto, se ha producido un diálogo de ciertas acotaciones que yo voy dando, que voy infiriendo sobre el texto, también tomo aquellas que él tiene. Ahora, ocurre esto bastante particular porque siendo él el dramaturgo y el actor, uno está frente a ambos al mismo tiempo. Hay una vieja frase que dice que es difícil borrarle las rayas al tigre. Claro que no se olvida que todavía existen algunos tigres blancos casi albinos que no tienen raya. Pero en fin, esos nacieron sin raya. Mi vida ha sido construida sobre 2 profesiones, claramente aceptadas, claramente definidas, claramente asumidas. De ahí el nivel de exigencia con que siempre me he enfrentado a la pedagogía y a la dramaturgia. Esto no implica con esto que por eso puedo ser el mejor profesor y el mejor dramaturgo, pero vaya que me ha ayudado en el intento de serlo. Así que está en mi natural quehacer de escritura, más que mezclar, integrar estas 2 habilidades, por así decirlo. Yo descubro elementos sobre el actor y muchas veces elementos sobre la dramaturgia. Y él mismo me dice, mira, no sabía que el dramaturgo me había planteado esto y ahora lo hemos descubierto. Es decir, ha sido de diálogo, ha sido intenso y especialmente de mucha escucha de ambas partes. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que este trabajo tenga ese funcionamiento, ese mecanismo, que para mí es una función entre juventud, vejez, entre experiencia y años en el teatro, como en el caso de don Fernando Cuadra, y en el caso mío, como alguien que está forjando día a día, tanto desde el cuerpo, en mi formación en el mimodrama, como también en este anhelo que tenía el mismo maestro que yo busqué, que era Etienne Decroux, de fusionar lo corpóreo vocal. Se me pregunta a mí con mucha frecuencia
¿Cuáles son los niveles básicos de cultura que percibo yo en mi país? Y tengo la siguiente respuesta. En estos momentos en mi país hay dos niveles básicos de cultura. La cultura del evento y la cultura del conocimiento. La primera sirve exclusivamente para cumplir el objetivo fundamental de entretener a la gente. Pero una cultura que además de entretenerme no me deja un conocimiento para que yo en último caso personalmente construya mi vida un poco mejor, es una cultura para mí inválida. Y eso me ha permitido este maridaje de pedagogía y dramaturgia, de ser ahora, creo, un dramaturgo un poquito mejor que el que empezó hace muchos años atrás con La niña en la palomera. El miedo es una bestia viva, agazapada en el último rincón del espíritu y despierta siempre, dominada por un propósito demoníaco. Los invitamos, mientras tanto, dramaturgia y actuación de Fernando Cuadra, dirección de quien les habla Ricardo Gaete. Mientras tanto, estará en el Teatro Nacional Chileno desde el día 15 de octubre hasta el sábado 24. 7 únicas funciones. Con una carga de vanidad un poco más grande que la habitual que a mí me caracteriza, te invito a ver mi obra, mientras tanto, en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, que ha colaborado hasta ahora de manera muy positiva y con lo cual estoy muy agradecido.